Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. A mí me da mucho gusto tener en vivo a una colega periodista y también colega politóloga que en Argentina emprendió uno de los trabajos de transformación de la agencia de noticias más importante del país, 78 años de vida, en la vida mediática y política argentina, que por desgracia ha sido una de las primeras damnificadas de esta oleada de una idea de la derecha que llegó al poder con Javier Milei para cancelar el modelo público de comunicación. Y sin embargo, en América Latina, en México, en todas partes ha habido una oleada de solidaridad en torno a la agencia Telam, y por eso es muy importante que podamos platicar este día con Bernarda Llorente, directora de la agencia Telam, o exdirectora de la agencia Telam, que además pues fuimos colaboradores y hicimos muchas aventuras juntos, ¿no, Bernarda? Y muchas gracias por estar aquí. Desde tu perspectiva, querida Bernarda, ¿qué es lo más importante que lograste en este periodo al frente de la agencia Telam? Una agencia que además tiene 78 años de existencia, creada en el primer gobierno de Perón como un contrapeso a la concentración mediática que en ese entonces existía y que ahora es mayor, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, México, país en que he vivido y amo. Mira, yo creo que la cosa más importante es volver inicialmente a por qué se creó Telam, ¿no? Volver a los orígenes. La concentración mediática hace 78 años era enorme, se traducía de otras maneras en grandes agencias de noticias, y hoy el mundo vive una concentración mediática enorme a partir de medios hegemónicos, pero también de grandes plataformas digitales. Tener una agencia de noticias tiene que ver con tener una agenda de país. Exacto. Y tiene que ver con la soberanía informativa. Tener una agencia de noticias también significa la garantía de un determinado tipo de periodismo, plural, federal, objetivo. O sea, es que las agencias de noticias como tales tienen que ser muy rigurosas en sus pasos periodísticos, en el chequeo de la información, en la trazabilidad de la información, en momentos donde leemos muchas noticias que no sabemos ni de dónde surgen, ni de dónde salen, ni cuál es la veracidad de estas informaciones. Creo que tener una agencia de noticias desde el Estado es poder garantizar un determinado tipo de información a los ciudadanos y ciudadanas. Durante la historia de Telam tuvo varios momentos, ¿no? Unos momentos, digamos, gloriosos. También unos momentos en donde se opacó mucho a la agencia y un resurgimiento en el periodo en el que tú estuviste al frente. Es decir, han habido ciertas secuencias, ¿no?, en la historia de Telam en donde se ha tratado de disminuir su importancia. ¿Cómo puedes, es muy temprano todavía para decirlo, pero cómo podrías categorizar o señalar este periodo? ¿Es un periodo de crisis? ¿Tú crees que no vuelva a surgir la agencia? Mira, yo creo que la historia de Telam es la historia de la Argentina, ¿no? Sí. Con sus vaivenes políticos y sobre todo con sus distintos gobiernos y sus signos. Los gobiernos neoliberales, aquellos que no creen en la importancia del Estado o de la comunicación de los ciudadanos en general, atentaron contra Telam. Y en los gobiernos populares siempre hubo un apoyo a la agencia de noticias, porque básicamente te diría que una agencia de noticias también cumple una función muy primordial, que es la posibilidad de que existan medios de distinto tamaño. Exacto. Hoy, en esta concentración, tener una base informativa, que es la agencia de noticias, permite que existan medios
pequeños, medianos, grandes, que pueden tener una base informativa a partir de la agencia y puedan cubrir informaciones específicas de sus lugares de distintos territorios, ya sea en todo el país, incluso en las grandes ciudades. Me parece que es básicamente la posibilidad y la existencia de la pluralidad de voces, ¿no? En un mundo que nos ha prometido que cada vez hay más voces y somos más plurales, y que en la práctica cada vez es más grande la concentración de estas voces. Creo que el cierre de Telam hoy, volviendo a la actualidad, es muy coherente con la idea que tiene el presidente Milei, que es básicamente una idea anti-Estado. Todo lo que sea Estado es malo. No es una discusión de qué se puede mejorar en cuanto al Estado, sino que cualquier signo estatal es malo de por sí. Él cree que los mercados se regulan solos y que los estados tienen que desaparecer, ¿no? Sí. Él es un anarco-liberal, digamos, un hombre que no cree en la existencia del Estado. Y bueno, el cierre de Telam se inscribe en esta idea de, bueno, vamos a empezar a destruir el Estado y empecemos a destruir la información pública. Pero es una idea también muy peligrosa porque él mismo se queda sin un instrumento necesario de información. Es decir, pues hubiera bastado con que cambiara la línea editorial de la propia agencia, acorde con su propia línea de gobierno, y no desaparecer una agencia que además le daba servicio a estaciones de radio, que le daba servicio a estaciones de televisión, a periódicos, a portales digitales, y por si fuera poco, algo que se conoce poco en México, Telam tenía el archivo histórico y videográfico y fotográfico de 78 años de historia de Argentina, ¿no? Es decir, ¿no crees que es como darse un balazo en el pie o por qué lo hizo más allá de su noción anarco-liberal según él? Yo creo que en principio desde la ignorancia, te diría. Sí. Creo que hay un enorme desconocimiento de la gestión del Estado y me parece que hay un enorme desconocimiento, y eso se ve en todas las áreas de gobierno, de lo que es una gestión de gobierno y cómo llevarla a cabo. Creo que Milei no tiene idea de lo que es Telam. Creo que piensa que las redes sociales lo son todo y no se da cuenta que las redes sociales son finalmente el eco de informaciones que se produce desde un periodismo mucho más tradicional, Así es, como son las propias agencias. Creo que cayó en una agenda que en un momento tuvo el gobierno anterior de derecha, que fue el gobierno de Macri, que intentó destruir ¿Macri Telam. intentó cerrar Telam? Sí, de hecho empezó despidiendo al 40% de la planta de Telam. Wow. 357 trabajadores, no logró finalmente cerrarla, y la justicia hizo que estos trabajadores se reincorporaran. Creo que era una agenda pendiente de la derecha que él la tomó sin tener demasiado idea del instrumento que para él significaba. Hoy Milei está convencido que la comunicación se construye desde las redes. De hecho, es uno de los presidentes que más tiempo pasa, por ejemplo, en las redes sociales. Retuitea incluso a los propios trolls. Tiene una camada de trolls desde el propio gobierno, donde te diría que la información oficial hoy de Argentina es básicamente la desinformación oficial. Se ha dicho como si fuera, ahorita te lo quiero preguntar porque parecería leyenda urbana. ¿Es cierto que en su área de comunicación Javier Milei no tiene ya periodistas, sino a gente del lenguaje digital que trolea y que genera noticias falsas? Es decir, ¿cayó en lo más tóxico de la parte de las redes sociales, de la comunicación de las redes sociales? Sí, que fue la forma en que él construyó su campaña. Por lo tanto, está reproduciendo su forma de gobierno. Incluso son trolls que funcionan dentro del propio Palacio de Gobierno, de la Casa Rosada de Argentina. En la Casa Rosada tiene a sus troles. Sí, y una de las personas más influyentes en su comunicación es una persona que viene de las redes sociales. Y de hecho, su vocero, que es la segunda persona más influyente y que todos los días da una especie de conferencia de prensa que se llama Adorni, su mérito principal fue haber ganado un concurso como el principal tuitero, un concurso que hizo alguien, sí, y él tuvo un lugar relevante como
en las redes sociales. Esa es la persona que comunica la acción de gobierno y que responde a las distintas preguntas acerca de todas las áreas de gobierno. Pero qué peligroso, porque justo el SPR y TELAN tuvimos un ejercicio muy afortunado de colaboración para, sobre todo en la época de la pandemia, de la pandemia del COVID-19, para contrastar y combatir la infodemia. La infodemia, las noticias falsas que se generaban precisamente en las redes sociales. ¿Qué va a pasar con toda esa iniciativa de TELAN? ¿Se pierde o hay algunas organizaciones o universidades que están tratando de contrarrestar todo este aparato digital? Bien, yo creo que a la larga Milei va a perder esta batalla, ¿no? Y que finalmente se va a imponer no solo el sentido común, sino lo que significa para un Estado. Vos hablabas, por ejemplo, de los archivos, su patrimonio. TELAN, por ejemplo, y la televisión pública fueron los únicos corresponsales oficiales en la Guerra de Malvinas. Esto significa que las imágenes, las fotos, los videos de ese momento clave en la historia de Argentina fueron recogidos por TELAN como por la televisión pública, ¿no? Archivos que la dictadura los había vendido, algunos los habían borrado, otros estaban en manos de privados. Hubo que hacer un gran esfuerzo para reconstruir, por ejemplo, la Guerra de Malvinas. No en términos históricos, sino cómo nos contaron la guerra. Así es, ¿no? El relato, la narrativa. El relato que se impuso en su momento, porque finalmente la Guerra de Malvinas fue la salida que pensó la dictadura en ese momento, que ya estaba en crisis y que la guerra lo podía salvar o podía extender sus plazos. Todo este patrimonio que es la historia argentina, y que no es solo periodístico, ¿no? Porque el periodismo es como el primer paso en la escritura de la propia historia. Así es. Y tiene que ver con un valor que le pertenece a todos los argentinos y argentinas. Con lo cual, yo creo que a la larga, judicialmente, Milei va a perder esta batalla y que en algún momento se va a volver a la sensatez. El problema es lo que queda en el medio y el nivel de destrucción que puede haber en ese. Exacto. ¿Crees que esta destrucción sea reversible o todavía está la sociedad y los medios argentinos en un punto donde haya que hacer un alto en el camino y una reflexión? ¿Hay alguna posibilidad de que organismos internacionales, relatores de la OEA o de algunos puedan llamar la atención sobre esto? Bueno, deberían. También los propios medios hegemónicos, que en este momento, hasta este momento, han sido como muy poco críticos y muy poco solidarios, incluso con sus propios compañeros, ¿no? Ese es uno de los problemas también de las políticas neoliberales, ¿no? El sálvese quien pueda y mientras te vaya bien, el resto no nos importa, ni siquiera el trabajo de los compañeros. Creo que en un momento tiene que haber una reacción mucho más masiva en cuanto a la necesidad de los medios públicos, porque si no lo que prima, y esto es muy peligroso, más allá del momento político, son determinados sentidos, ¿no? Sentidos comunes construidos que en realidad distorsionan mucho la realidad. Vos hablabas de infodemia. La infodemia fue en un momento una lucha, un valor, el valor de la verdad. Hoy lo que se ha perdido en Argentina es justamente el valor de la verdad. Y cuando uno pierde el valor de la verdad es muy peligroso, porque los debates políticos tienen que darse sobre determinadas pautas. Una de ellas es la verdad, después es cómo se interpreta o qué haces con esa realidad. Lo que no se puede es distorsionar la propia historia y escribir un relato distinto, porque esto es muy peligroso en la construcción de ciudadanía y es muy peligroso para las democracias modernas. Ya las democracias modernas están en crisis. Exacto. Y uno de los grandes problemas de cómo salvarlas es con mayor comunicación, mejor información de la ciudadanía y mayor participación de la ciudadanía. Pero este modelo, por llamarlo de alguna manera, o esta intención de Milei y de su vocero y de su equipo, pues afecta también a los propios medios hegemónicos. Es decir, si tú privilegias el tuitazo, el TikTok, el concierto en Luna Park de Javier Milei de manera espectacular, los insultos, o el hacer el spin para que parezca que
el ofendido es Milei y no Pedro Sánchez en el conflicto reciente con España, por poner un ejemplo, pues a los que estás afectando es a todo el ecosistema comunicacional, ¿no? Sí, pues además estás corriendo los límites. Entonces ya el debate político o la noticia ya no tiene que ver con pautas muy elementales del periodismo, tiene que ver básicamente con el agravio al oponente, tiene que ver con la manipulación a partir de los títulos, tiene que ver con qué tipo de noticias cubrís y cuáles ignorás, tiene que ver con una construcción política, mediática, que es un sostén importante para un sistema político, en este caso el de Milei en este momento, pero que desacredita mucho el periodismo estratégicamente y los medios empiezan a pagar estos costos. El último informe de Reuters hablaba, en América Latina prácticamente solo el 30% de la población cree en lo que dicen los medios. Y este es el costo de este protagonismo que han tenido los grandes medios a partir del juego de intereses económicos, sumándose a prácticas muy alejadas del periodismo. Y la sociedad los está castigando. Y creo que si no hay una reflexión del periodismo en general, de cómo se reconstruye esta legitimidad, el periodismo va a tender a desaparecer en su esencia, porque no son mismos las opiniones arbitrarias o la opinión en sí misma que la información. Híjole, esto que estás diciendo es gravísimo, porque estamos entonces ante no solo ante una coyuntura, que es el cierre de medios públicos, sino ante una encrucijada. Sí. Es la encrucijada de qué tipo de periodismo quieres defender desde el espacio público o qué tipo de comunicación quieres imponer en un ecosistema de caos, ¿no? Y esto tiene que ver además con qué tipo de democracia querés construir. Y ese es el problema real, porque finalmente los medios o las distintas opiniones y el acceso a la información como un derecho humano inalienable al cual tenemos derecho a acceder los seres humanos, son uno de los sostenes, uno de los pilares fundamentales de las democracias. Sin información, sin comunicación, sin debate, sin una ciudadanía informada, finalmente lo que se cuestiona es la propia esencia de la democracia. Y sin un periodismo que juegue un rol realmente mucho más neutral en cuanto a los poderes que están en juego. Hoy son muchísimo más importantes los distintos poderes de una sociedad, los poderes reales, que el propio voto ciudadano o la participación ciudadana. Y la única forma de recuperar en serio y revitalizar las democracias es volver a poner el poder en los ciudadanos y ciudadanas. Exactamente. Vamos a un corte, Bernarda. No nos dejen, seguimos en esta plática esencial para México, para América Latina, para Argentina. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con Bernarda Llorente, politóloga, periodista, comunicadora, exdirectora de la agencia TELAM, latinoamericana comprometida con este desafío enorme que representa este retroceso ocurrido en los últimos meses con Javier Milei. Otro de los argumentos que también me gustaría planteártelo, Bernarda, porque es un argumento entre comillas, es que los medios públicos y la agencia son muy caros. Es un gasto excesivo del Estado, son subsidios. Esta idea de que pues, son una carga, ¿lo era la agencia TELAM? Yo la verdad que creo que no, porque siempre digo en relación a qué. Así es. Es caro. Si tomamos el caso de TELAM, TELAM tiene todavía una planta de un poquito más de 700 trabajadores y trabajadoras en una agencia que trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas del día y cubre todo el territorio nacional. Que no hacía nadie. Hasta la Antártida, nadie, solo Radio Nacional, o sea, el resto de los medios públicos. TELAM tiene hasta una corresponsalía itinerante en la Antártida, que es muy fundamental para Argentina en la defensa de sus intereses territoriales y soberanos. Y además una agenda amplísima, o sea, la cantidad de temas que cubre una agencia de noticias como TELAM es enorme. Y la verdad
que los medios más tradicionales han achicado, a partir de este cambio de paradigma mediático, han achicado mucho sus plantas y han achicado mucho sus coberturas y por lo tanto han achicado mucho el acceso de la información que tenemos como ciudadanos, porque básicamente cubren los temas que tienen que ver con sus propios intereses y no con los intereses de la ciudadanía. O sea, pierde el interés público entonces. Claro, pero el interés público es muy vasto porque es desde deportes a cultura, a, si querés, cuestiones de género, a policiales. Protección civil, desastres naturales. Estamos Exacto. frente a un fenómeno climatológico terrible. La ecología es un tema que prácticamente no está tratado en los medios, ¿no? Los temas fundamentales que preocupan en este momento. Y en TELAM intentamos hacer un balance muy interesante entre los temas coyunturales, o sea, ser una agencia de noticias que tenés el deber de informar y finalmente nuestro promedio llegó a ser más o menos de un cable por minuto. Un cable por Un cable por minuto. Cuando yo llegué a TELAM, la habían destruido tanto que el primer cable tardó 12 horas en salir. 12 horas. 12 horas. Me recuerda a algunos fenómenos aquí en medios públicos. ¿Sí? Y llegamos a un promedio más o menos de un cable por minuto, pero más con informaciones muy diversas, digamos, para poder darle a todos los medios y brindarles las coberturas necesarias, además de ser el único medio federal con corresponsales en todas las provincias. Argentina, en términos de comunicación, es un país mucho menos federal que México, ¿no? Así es. Acá, la verdad, veía los noticieros y el peso que tienen las distintas regiones. En Argentina, los grandes medios son básicamente porteños, o sea, de la capital, y las coberturas nacionales tienen que ver con la mirada puesta en Buenos Aires, ¿no? Así es. Con lo cual es una mirada también como muy sesgada. Pero bueno, en este ajuste que han hecho los medios, que cada vez gastan menos dinero y tienen menos periodistas, también la existencia de TELAM era la puerta para poder abrir a la ciudadanía un espectro temático y de agendas que no son contempladas por los medios comerciales. Otro argumento, también muy usado por la derecha, es los medios públicos y la agencia pública como TELAM son medios publicitarios. Es decir, o propagandísticos, más que publicitarios. Hacen propaganda y no información. ¿Qué responder ante eso? Te diría que en este momento los medios públicos en general son los medios más democráticos que existen en casi todos los países. Como desde los medios públicos en general sos como muy cuidadoso para poder ser plural, mientras que los medios comerciales cada vez están más claramente inclinados en términos políticos y son operadores políticos de distintos intereses. Así es. Te diría que los medios públicos y sobre todo las agencias de noticias hasta tienen un estilo de redacción y manuales de redacción que te diría que son los medios más objetivos porque la información que sale es la información como más pura y con menos interpretaciones. Exacto. Menos editorializado. Exacto. Yo diría que hoy la democratización, y lo ves en gran parte de los países, y lo ves en los medios públicos europeos, por ejemplo, y lo ves en muchos medios latinoamericanos, te diría que es el periodismo más plural, aunque parezca casi un chiste frente a las acusaciones, en términos de cantidad de voces, agendas abiertas, cantidad de temas, profundización de los temas, los protagonistas que aparecen, etcétera, etcétera. Sin embargo, la derecha permanentemente está cuestionando ese modelo de medios públicos, sobre todo aquí en México y en otros países de América Latina. Les incomoda que los medios públicos tengan un protagonismo político, ¿sí? Que tengan un punto de referencia público. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería lo que deberían hacer los medios públicos? ¿Replegarse o ser todavía mucho más importantes para Yo creo que los medios públicos en realidad tienen que expandirse. Me parece que muchas veces en América Latina los medios públicos han respondido a estos embates de la derecha achicándose, entonces después el argumento o el contraargumento es tienen poca llegada o los ciudadanos no lo ven.
creo que cada vez tienen que tener más protagonismo frente a esta dispersión de la información, porque básicamente la representación, todo es representación política, pero la representación política hoy en estas sociedades tan segmentadas y tan diversas no pasa por poner a alguien de izquierda, a alguien de derecha y a alguien de centro, sino básicamente poder mostrar las distintas representaciones sociales complejas que hoy tienen nuestras sociedades. No es un asunto de corriente ideológica, si eres de centro, de derecha o de izquierda, sino de la pluralidad misma de la sociedad, ¿no? Bueno, los medios públicos tienen que representar a las sociedades en las cuales están insertas. Y ese es el gran desafío, y ese es el gran desafío democrático hoy. Y esto también es el gran desafío que impone la digitalización, ¿no? Cómo tenés hoy grupos mucho más segmentados en términos de información, con necesidades distintas en cuanto a las agendas, pero también con necesidades distintas en cuanto a los lenguajes. Y tenés que ser lo suficientemente flexible para poder llegar a distintos lenguajes y ser lo suficientemente creativos desde los propios estados para hacer vanguardia. Porque los medios públicos son, bien hechos, los que realmente arriesgan. En general los medios privados arriesgan poco, van a lo seguro en función de sus propios intereses económicos. Los espacios estatales tienen que ser espacios amplios, pero también tienen que ser espacios de creatividad y de vanguardia. Ahorita mencionaste el tema de la digitalización, que es uno de los grandes desafíos tecnológicos contemporáneos, ante lo cual existe como una especie de exageración. A veces se exagera demasiado el desafío de la digitalización, o a veces se ignora, que eso también es terrible. Es un poco como el tema con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, se le engrandece o se le sataniza. ¿Cómo hiciste tú en Telam para enfrentar el desafío digital? Porque yo creo que lo fundamental, y es una perogrullada, pero lo fundamental es el contenido. Sí. Después el desafío es el cómo. Así es. El primer paso es cómo cubrís la información, cómo llegás a esa información, ¿no? Siendo fiel a determinados pasos, ¿no? Siendo fiel a la amplitud, siendo fiel a una agenda que sí represente los intereses del país, que esto es muy importante porque se ignoran los intereses ciudadanos. Los intereses económicos privados en general ven su propio interés, pero tiene que haber alguien que vele por el interés de un país. Así es. Nos estamos olvidando de lo que son los estados-nación en un mundo globalizado, donde por un lado la globalización nos diluye en algunas cosas, pero al mismo tiempo nos pone en el desafío de no perder nuestras identidades y no perder nuestros intereses como nación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde los medios privados. Después, cómo transmitís la información es el segundo paso, que creo que no es menor. La digitalización lo que te impone son distintas plataformas con distintos lenguajes en los cuales uno pueda volcar los distintos contenidos segmentados por audiencia, porque no es lo mismo a quien uno le está hablando. Así es. Y básicamente es un instrumento. No hay que confundir, digamos, alguien decía, Milei ganó las elecciones por TikTok. Eso es ridículo. No hay que confundir la herramienta con el contenido, con la necesidad, con el discurso. Ante que parece ya ser una especie de lugar común que Milei ganó las elecciones por TikTok, ¿tú qué responderías? ¿Por qué gana Milei? Milei ganó por dos cosas, por un estado de frustración importante. En general los oficialismos quedaron golpeados con las pandemias, en algunos lugares no, pero en muchos lugares del mundo sí. Hubo una frustración importante, hubo sobre todo una frustración, te diría, en los jóvenes. Por ejemplo, la pandemia hizo que se pusiera mucho hincapié en las personas mayores y que en todo caso se descuidaran algunos intereses de los jóvenes. Hubo una reacción en Argentina que tiene que ver con eso, ¿no? Por un lado con la pandemia, pero por otro lado, al mismo tiempo que representó la frustración muchas veces de una clase política que se alejó en su discurso de poder hablar con la gente, también Milei
metió esperanza. Y eso no hay que olvidarse. Y probablemente algunos gobiernos populares se olvidaron de recrear la esperanza o recrear nuevas utopías una vez que estuvieron en el gobierno. Sí. Y Milei pareció la solución mágica. Era el tipo que la inflación en Argentina, que es un tema muy serio, él lo iba a solucionar en 2 minutos. Así es. Y que iba a dolarizar y de repente todos los argentinos iban a ser ricos porque iban a ganar en dólares. Y metió a problemas muy complejos soluciones muy fáciles. Y la gente prefirió creer y apostar a algo que era un incógnita, que era un personaje muy excéntrico, muy border en muchas cosas, que pateó todos los códigos políticos, básicamente con mucha violencia, te diría, y agresividad, pero que dio esperanzas. En este momento, ¿cómo sientes a la sociedad frente a esa esperanza? ¿Están todavía a la sociedad argentina en el mareo o ya hay un movimiento de resistencia? Empiezan a aparecer los decepcionados. Sí. Empiezan a aparecer también, no hay que olvidarse que Milei sacó 56%, pero en segunda vuelta, o sea, el núcleo de Milei es del 30% de la sociedad, no es el 56%. Exacto. Y ese no es un tema menor. Hubo un 47% que le votó en contra, que es una cifra muy importante. Entonces, por un lado tenés la gente que siempre estuvo en contra de las ideas de Milei. Por otro lado tenés el voto más frívolo, menos pensado, menos ideológico, que ese está decepcionado. Y por otro lado tenés un votante más férreo que tampoco quiere a 6 meses decir, bueno, todo esto es un fracaso. Y dice, bueno, que este sufrimiento, porque el pueblo argentino la está pasando muy mal, bueno, que este sufrimiento sirva para algo. Entonces aferrémonos a la esperanza que esto es malo, pero va a venir la buena. Todavía hay grupos. Lo que pasa es que a medida que avanza la situación económica, lo que no se ve que Milei sea capaz de dar respuesta a un país que ya tiene el 57% de pobres y 18% de indigentes. ¿No crees que él tenga un proceso o por lo menos las fuerzas políticas lo obliguen a un corrimiento un poco más racional, por decirlo de alguna manera, de lo que él está planteando? ¿O crees que se puede radicalizar más? Yo creo que lo único que lo puede contener realmente a Milei es la gente. La protesta, sí. Hay una clase política que incluso está en contra de Milei, pero que teme con esta cosa de ir contra la corriente o contra la gente. Creo que parte de la clase política está siendo empujada por las manifestaciones de distinto tipo, ¿no? No solo manifestaciones en la calle, sino las manifestaciones de distinto tipo, que empiezan a aparecer, incluso la baja en las encuestas, en contra de Milei, porque básicamente el ajuste de Milei, que él prometió hacer un ajuste sobre la casta, sobre los poderosos, Así es. ha sido sobre los jubilados y ha sido sobre la clase media y ha sido sobre los más pobres. Y ahora sobre los estudiantes, porque está el tema con las universidades, ¿no? Claro, que eso abre otra brecha. La marcha universitaria en defensa de la educación pública fue enorme en Argentina, incluso con votantes de Milei. La educación pública en Argentina ha sido el gran factor de movilidad social. Y los argentinos hay temas que lo tienen como muy en claro. Una es la educación pública, otra es la salud pública. Así es. Hay temas que tienen un límite. En donde no transitan. No. Muy bien, vamos a un corte. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo un repaso no solo sobre la importancia de los medios públicos, sino lo que está sucediendo con el modelo Milei. Y esto que impacta, es importantísimo no perder de vista, y a mí me llamó mucho la atención que de las primeras medidas de Milei haya sido el cierre de la agencia Tela. Es decir, no fue el serruchazo que él prometió contra la casta, no fue el tratar de salvar la economía o de enmendar todas las negociaciones absurdas con el Fondo Monetario Internacional en donde el Estado argentino salió perdiendo, sino cerrar una agencia informativa. ¿Por qué? Desde tu punto de vista fue una de sus primeras medidas.
¿Era algo personal contra ti o era algo ideológico? No, ideológico. Primero quería dar señales claras de que todo lo que es estatal es nefasto, que los empleados públicos sobran y que es lo mismo que existan o que no existan. Creo que pensó que era un conflicto gratis, que la gente le iba a aplaudir, que era pura ¿Que le iba a ganancia. aplaudir? Que le iba a aplaudir, sí. Es más, que iban a salir manifestaciones diciendo que bueno que cierren los medios públicos. Esto obviamente no ocurrió. De hecho, hasta ahora no ha podido cerrarla formalmente. Así no es. ha podido. Y es un proyecto que tiene hace 6 meses. Y creo que básicamente lo que no tolera Milei, que es terriblemente autoritario en su pensamiento, pese a todo el tiempo estar diciendo viva la libertad, carajo, viva la... Así es. Cualquier pensamiento distinto al suyo. Es un gobierno profundamente autoritario en cualquier pensamiento distinto. Y él sabía que finalmente ya solo con la agenda de Telam iba a tener un pensamiento distinto. Ya por lo pronto cubriendo temas que a él no le interesan. O sea, Milei, por ejemplo, es un hombre que niega el cambio climático. Sí, exacto. O sea, es la corriente esta de Trump, Bolsonaro, Claro. la ultraderecha. Es un hombre que española. también se ha metido contra la cultura, Así ¿no? es. Y finalmente está ajustando el Instituto de Cine, el Ministerio de Cultura lo volvió secretaría, cortó cualquier financiamiento a la cultura. O sea, hay una coherencia de que Bueno, todo desapareció la Secretaría de la Mujer, ¿no? ¿O no? sí, por supuesto. Que era ministerio, claro. Era Acá ministerio. es secretaría. Exacto. Le bajó el rango y la dejó disuelta dentro de justicia. Tiene una política muy antigénero, Así es. muy militante antigénero. Y volver, digamos, a reivindicaciones anteriores. Es curioso, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, su hermana tiene un papel muy fundamental en su gobierno y él a su hermana le dice el jefe. No es la jefa, es el jefe. O sea, tiene que estar en masculino, no en femenino. Y ella se autodefine a sí misma como el jefe. ¿Por qué crees que es esto? ¿Es como una resignificación o es...? Porque él cree que toda reivindicación progresista o de derechos a él lo beneficia. Entonces tiene una política antigénero, tiene una política antidiversidad, tiene una política antifeminista, tiene una política antiecológica, o sea, tiene una política antiminorías. Así es, así es. Y sin embargo, todo el tiempo está hablando de un perro muerto con el que se comunica, según él, pero no hay una defensa contra el maltrato animal, ni mucho menos, ¿no? No, eso no existe, pero tampoco, siendo el presidente, nadie ha logrado determinar cuántos perros existen, cuántos perros tiene Milei. ¿Cómo? Milei tenía originalmente un perro, Conan, que murió, y él hizo 5 clones. Ok. De esos 5 clones, supuestamente quedaron 4, no se sabe exactamente, pero ahora Conan ha renacido, no se sabe si en uno de los perros, en uno de los clones. También decía que no podía vivir sin sus hijos de 4 patas y lo único que hace es no vivir con sus perros. Así es. Él piensa que es moderno lo de los perros. Piensa que, bueno, hay una cuestión mucho más peligrosa. Su hermana es tarotista y hacen todas unas sesiones de medium y demás que hablan con los perros. O sea, su perro, Conan, larga algunas directrices de gobierno. Dios bendito. Perdón que lo exprese, pero entonces es como un... Sí, es como un reality show, una especie de Truman Show, pero en el algoritmo. Sí. Él pretende gobernar desde el algoritmo, desde una idea fantasiosa del mundo digital donde él es el más popular, porque lo acaba de decir. Él dice que él es el hombre más popular del mundo. Sí, sumado con una cuestión casi mística. Él se concibe a sí mismo como una especie de profeta, como un Mesías, que ha venido a cambiar el mundo. Y ha venido a advertirle incluso al mundo desarrollado sobre los peligros del comunismo sobre el capitalismo. Entonces es el Milei que en Davos le habla a los ricos del mundo y les da lecciones de cómo hacer fortuna. Creo que no la necesita la gente que está Él tampoco en Davos. es un empresario. Ellos no. Sí.
Es el hombre que cree y habla en cumbres internacionales de cómo tiene que ser la nueva derecha, el nuevo mundo. Y básicamente te diría que el proyecto de Milei es ser un gran influencer mundial y que cambie la historia para siempre. Es una mezcla entre mucho dogmatismo ideológico, Sí. anarcolibertario, pero al mismo tiempo una construcción mística acerca de sí mismo, que él es el profeta que viene a cambiar el mundo. Tú tuviste 2 entrevistas, creo que una la transmitimos completa en los medios públicos mexicanos con el Papa Francisco. Una entrevista muy importante desde mi punto de vista porque es la entrevista que antecede a la victoria electoral de Milei. Y justo el Papa Francisco, argentino, advierte sobre los falsos profetas, ¿no? De estos diálogos que has podido tener con el Papa Francisco y su muy cuidadosa manera de no meterse de manera directa ni alterar la separación iglesia-estado en Argentina, ¿crees que a la sociedad argentina todavía le queda alguna referencia de las advertencias del Papa? Sí, mucha. Creo que el Papa es una figura importantísima en la Argentina, pero creo que el Papa sobre todo es una figura también importantísima en términos mundiales y la trascendencia del Papa supera su trascendencia religiosa. Creo que hoy Francisco es el líder por excelencia en términos sociales y también éticos del mundo, ¿no? Lo que quisiera hacer Milei. Lo que quisiera hacer Milei. O sea, es paradójico, ¿no? Pero el discurso es absolutamente contrario, porque el Papa lo que ve, o sea, Milei parece un modelo argentino y en realidad es un modelo mundial exacerbado. Los argentinos somos muy exagerados para todo y bueno, Milei es esta versión exagerada de la argentinidad, pero básicamente Milei es un fenómeno que se está dando en distintos puntos del planeta. Bueno, ya lo Exacto. vivimos con Bolsonaro, con Trump en Europa. Bukele, Exacto. Noboa, en el caso ecuatoriano, ¿no? Bueno, en Italia gana la derecha, en Holanda gana, o sea, países que uno suponía que tenían, bueno, en Alemania, que tenían como más antídotos contra determinadas ideas, finalmente han prevalecido. Creo que la preocupación fundamental del Papa es cómo se está construyendo este mundo actual y cómo hacer lo posible para dar vuelta a determinados criterios o determinados sentidos comunes, ¿no? Y creo que la preocupación del Papa en su pensamiento, que es un pensamiento en las antípodas, es qué hacer frente a sociedades cada vez más individualistas, sociedades del descarte, sociedades cada vez más consumistas, sociedades que van perdiendo los valores en cuanto al otro y con identidades colectivas como sociedad. El Papa insiste mucho en nadie se salva solo, en una cultura que nos vende, como Milei, el individualismo, que tu destino depende de vos y de tus acciones y no de un sistema en el cual estás inmerso. Creo que el mensaje fundamental del Papa es volvamos a construir un mundo solidario donde podamos ver a los otros y salvarnos en conjunto. No hay intereses individuales, ni siquiera los del planeta Tierra, ¿no? Todas las acciones en este mundo globalizado hoy repercuten sobre el destino de la humanidad, que realmente el destino de la humanidad es grave. O sea, las proyecciones de este mundo que se viene distópico es realmente preocupante si se dieran. La parte optimista es que yo creo que no se van a dar, que Milei es básicamente un ensayo de la derecha extrema y que esto va a servir como ejemplo para el resto del mundo. ¿Eso crees que también lo considera Francisco, el Papa Francisco? Yo creo que considera que el mundo tiene esperanzas y expectativas de ser otra cosa, que todavía estamos a tiempo de construir otros valores. Creo que el Papa está muy preocupado por los jóvenes y cómo los jóvenes pueden proyectar esperanza, ¿no?, frente a tanto desánimo y sobre todo poder construir un mundo mejor para todos y todas.
¿Por qué crees que te eligió como interlocutora? Por mi simpatía. Por tu simpatía, porque tenías alguna relación previa con él, que sería interesante conocerla, o porque representabas una comunicación pública. Yo creo que por todo eso. Creo que el hecho de representar una comunicación pública para él fue una garantía. Yo lo conocía un poco de antes, pero no tenía una relación profesional. Creo que él me tuvo confianza en cuanto a los criterios profesionales y lo que podía salir de este diálogo. Creo que construimos un vínculo de confianza. Bueno, básicamente él conmigo, porque yo con él obviamente lo tengo, él es el Papa. Y en eso me siento una privilegiada, digamos, que él haya confiado en mí. Pero creo que lo de Telam fue importante. Creo que el Papa él cree en los estados, cree que los estados, básicamente lo que han manifestado, tienen un papel importante en la vida de los ciudadanos, al igual que quiere el compromiso de los poderosos y también de los organismos multilaterales en función de mejorar este mundo que estamos viviendo y que no es precisamente una panacea. Su visión de la comunicación en estos diálogos que has tenido con él, ¿cuál es? ¿O cómo la percibes? Es decir, él viene de un mundo disruptivo, viene del Concilio Vaticano II, de una crítica dentro de la Iglesia Católica contra la concentración mediática, que desgraciadamente se perdió durante los años del papado de Juan Pablo II y de Ratzinger. ¿Crees que él está recuperando algo de esto? Sí, creo que es un papa mucho más moderno en cuanto a la comunicación. Bueno, por empezar, los papas no daban entrevistas, ¿no? Hasta el hecho, como él mismo dice, de haber dado entrevistas muestra que tiene una visión distinta. Creo que el Papa tiene una muy buena comunicación en las redes y creo que el Papa es un excelente comunicador en términos presenciales, ¿no? Y sabe lo que hace en términos de comunicación. Creo que él intenta, bueno, es mi interpretación, una comunicación muy masiva que tiene que ver con determinados valores, más allá de los dogmas religiosos. Y creo que básicamente su preocupación en la comunicación es crear conciencia. Wow. Es inevitable también hacerte esta pregunta. Tú viviste en México, formaste parte de un periodo de tu vida de los medios mexicanos, incluyendo los medios públicos. Estuviste en TV Mexiquense, si no me equivoco. Sí. En los inicios, ¿no? En los inicios. De 1984, 85, ¿no? Y de una u otra manera has podido observar también este proceso de la Cuarta Transformación Mexicana, es decir, este periodo del gobierno de López Obrador. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se ha logrado con esta Cuarta Transformación y hacia dónde deberían ir los medios públicos mexicanos para evitar un fenómeno como el experimento Milei? Mire, yo creo que por lo pronto ha seguido habiendo una apuesta importante en medios oficiales que siempre fueron importantes, los medios públicos y también los medios universitarios siempre fueron un espacio de debate interesante en el México que yo conocí. Sí. Y creo que siguió la tradición. Creo que es momento, no solo en México, sino, bueno, sería muy osado opinar de México, pero digamos en términos mundiales, me parece que es momento de reforzar la comunicación pública. Me parece que es momento de una expansión y de nuevos lenguajes. Me parece que hay que ampliar la perspectiva de muchos de los medios públicos en cuanto a... No hay que tener miedo de la innovación, no hay que tener miedo del cambio. Sí. No hay que tener miedo muchas veces, más allá de México, que tiene medios muy modernos, muchos medios estatales latinoamericanos quedaron siendo medios muy analógicos en su concepción. Exacto. No porque ser digital sea moderno, sino porque tiene que ver con un concepto de la comunicación. Creo que lo fundamental y el desafío para cualquier medio público es construir la mayor masa crítica
la mayor cantidad de audiencia. Y esto no requiere tocar la calidad, requiere el desafío de la creatividad y de la apuesta, por supuesto, porque sin recursos tampoco es que se logra. Pero me parece que es sobre todo una decisión política que la veo, digamos, haciendo zapping en la televisión mexicana. Me dio mucho gusto ver los canales estatales y los canales universitarios y una oferta diversa en un universo casi infinito hoy en la comunicación. Y ojalá puedan seguir con esta apuesta y ojalá puedan redoblarla y ojalá puedan fortalecerla. Muy bien, Bernarda. Pues muchísimas gracias. Se nos fue como agua el tiempo. Ya se nos terminó, pero espero que esta sea la primera de muchas diálogos y entrevistas con Bernarda Llorente. Muchísimas gracias a ustedes por estar en esta emisión de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión.